chicos, ¿qué tal? Ahora nos toca hablar sobre la resistencia andina, también conocida como la resistencia indígena. Fue la acción de la élite incaica cusqueña, que son los huascaristas, frente a la invasión española. La resistencia incaica tuvo como objetivos principales recuperar el poder político, restaurar el imperio incaico, expulsar a los invasores españoles y castigar a las etnias indígenas aliadas a los invasores españoles. Muy bien, vamos a ver cómo fue la cronología de la resistencia andina. Esta fue la resistencia andina. Esta es la cronología con inicio y fin de los principales acontecimientos. La resistencia andina duró de 1536 a 1572. La rebelión de Manco Inca fue de 1536 a 1539. La resistencia de los incas de Vilcabamba fue de 1539 a 1572. Manco Inca, 1539-1544. Sayri Tupac, 1545 y 1558. Titu Cusi Yupanqui, 1558 a 1570. Y Tupac Amaru I de 1570 a 1572. Ahora vamos a ver la cronología de los principales acontecimientos de la resistencia andina. Los principales hechos fueron, primero fue la reacción inicial indígena ante la invasión española, la reacción inicial de la élite inca y la masa indígena frente a la irrupción repentina de Francisco Pizarro y Huestes, que es el ejército en campaña, fue de sorpresa y total desconcierto. Ahí se realizó la conquista del Tahuantinsuyo, también conocida como conquista del Imperio de los Incas, que fue el proceso histórico de anexión y destrucción del Imperio Incaico. Otro hecho que ocurrió durante la resistencia andina fueron que los españoles fueron confundidos con emisarios celestiales. Francisco Pizarro engañó con su discurso oportunista a una gran cantidad de pueblos anexados por los incas, quienes confundieron a los españoles con emisarios celestiales y divinos llegados de las aguas, con el propósito de devolverles su libertad y restaurar su antigua autonomía, que fue la preincaica. Además, un acontecimiento fue el pacto entre Francisco Pizarro y las naciones indígenas. Pizarro sacó provecho de la coyuntura que vivía en el Tahuantinsuyo y pactó alianzas con diversos curacas de las naciones enemigas de los incas, prometiéndoles liberar a sus pueblos del yugo inca para luego restituirles sus antiguos privilegios, perdidos por la invasión incaica. Un hecho más fue que las naciones indígenas colaboraron con los españoles. Entre las naciones más colaboradoras con Francisco Pizarro se encuentran en primer lugar los huancas, los chachapoyas, los cañaris, los yungas, etc. Además tuvo Pizarro una estrategia política. Simultáneamente a los pactos con las naciones enemigas incas, Pizarro intervino en las pugnas intestinas, que son las luchas internas, que debilitaban a la élite incaica, tomando partido por la facción cusqueña huascarista, prometiendo restituir en el poder a la legítima dinastía cusqueña, ganándose de esta manera la plena adhesión de estos en su lucha fratricida contra los seguidores de Atahualpa, que poco después de la muerte del Inca enarbolarán la resistencia en contra de los españoles invasores. También se ocurrió que hubo una resistencia de los generales de Atahualpa, la esforzada resistencia de los más valientes generales de Atahualpa, Rumiñahui, Quisquis y Calcuchimac. Lamentablemente finalizó en una brava, tenaz, pero inútil resistencia quiteña. ¿Cuáles fueron los factores que permitieron vencer a los generales atahualpistas? La decidida adherencia de la nobleza cusqueña personificada en la figura de Manco Inca y la colaboración de las naciones sometidas al imperio incaico. Y un último hecho fue que Manco Inca estuvo a favor de la corona española. Manco Inca en un principio decidió aliarse con Francisco Pizarro, hasta el punto de ser designado Inca por Pizarro, en un gesto de aparente justicia a la causa cusqueña, pero que en el fondo era una estrategia política de Pizarro para tomar posesión de la capital imperial
y posicionarse de los territorios del imperio de los incas. Recordemos que Manco Inca fue el hijo de Huayna Cápac, que fue coronado por los españoles como inca en el Cusco. Él fue quien ayudó a Francisco Pizarro a luchar en contra de Apoquisquís, que fue el general de Atahualpa. Manco Inca se da cuenta de los grandes abusos de los españoles en contra de ellos, de los indígenas, y la falta de libertad, y decide liderar la resistencia antihispánica o resistencia indígena. Otro hecho, continuamos con más hechos, ya que hay varios que ocurrieron durante la resistencia andina. Los españoles saquearon y profanaron el Cusco. Una vez asentados los españoles en el Cusco y liquidados los últimos remanentes, que fueron los residuos o reservas de la resistencia antiespañola, y eliminando todo rastro de oposición atahualpista, Francisco Pizarro y sus huestes desenmascararán sus verdaderas intenciones, saqueando y profanando el templo del Sagrado del Sol, Coricancha, ultrajando a las ñustas y agyas cusqueñas, entre otras atrocidades. También hubo una sublevación de Manco Inca. Frente a la profanación del Cusco, Manco Inca, el otrora dócil y leal Inca, se sublevará y liderará una rebelión en contra de los españoles. Eso se denominó la resistencia de Vilcabamba, la cual constituye una de las epopeyas más gloriosas de resistencia del pueblo inca. ¿Cómo fue la resistencia inca? Resistencia que, a pesar de la repentina muerte de Manco Inca en sus dominios de Vilcabamba, será proseguida por sus descendientes, los célebres incas de Vilcabamba, quienes mantendrán en pie de lucha la resistencia hasta 1572, el año en que terminará, debido a la salvaje represión del virrey Francisco de Toledo, quien ajusticiará al último inca de la dinastía de Vilcabamba, Túpac Amaru I. ¿Qué fueron los incas de Vilcabamba? Incas que brindaron resistencia a la invasión española en Vilcabamba, selva de Cusco, entre los años 1536 y 1572. Los incas de Vilcabamba estuvieron representados por Manco Inca, hijo de Huayna Cápac, y sus sucesores, Sayri Túpac, Titu Cusi Yupanqui, ilegítimo, y Túpac Amaru I, último inca. Vamos a observar en esta imagen, se muestra la marcha al Cusco. Como líder de la expedición Francisco Pizarro, quien luego nombra a Túpac Hualpa o Toparpa Inca Títere. Pizarro luego acusó a Calcuchimac de envenenar a Toparpa luego de condenarlo a muerte en la hoguera. Los huancas apoyaron incondicionalmente a los hispanos y Manco Inca prometió ayuda y fidelidad a los españoles. Los quisques controlaban la ciudad de Cusco. Aquí podemos ver un mapa donde se muestra el camino y el año donde se produjo cada hecho en cada departamento o región. Por ejemplo, en Cajamarca el 15 de noviembre de 1532, en Huaylas fue el 31 de agosto de 1533, en Jauja el 11 de octubre de 1533 y Cusco el 15 de noviembre de 1533.